Buenas tardes con todos. Sinceramente le agradezco por haber aceptado y darse un poco de su tiempo para poder estar en este focus group. Les voy a comentar cuáles son las instrucciones de este focus. En esta sesión, la única persona que podrá preguntar soy yo, ya que yo soy la moderadora. Nos debemos limitar en no responder las preguntas que se le hace a otros participantes o intervenir, ya que cada uno tendrá el momento indicado de hacerlo según corresponda. De hecho, esto no es para debatir. Por lo mismo, tampoco no hay respuesta buena ni mala. Y siéntanse en la confianza de responder con la sinceridad. Eh, Asimismo, les pediría, por favor, que evitemos el uso del celular en la sesión y también mencionarles que este focus, esta sesión, duraría aproximadamente una hora y media. Eh, para poder integrarnos un poco, les pediría por favor que se puedan presentar, me puedan poner su nombre completo, sus datos y su edad y su carrera, por favor. Empezamos con Milagros. Buenas tardes, chicos. Mi nombre es Milagro Justina Guevara Bendezú. Tengo 33 años. Estudio fotografía en la Toulouse-Lautrec. ¿Qué más? Eso sería todo, ¿no? Ya. Alexandra, tú. Ok, esto. Uy, Tengo 19 años. Ahorita estoy estudiando la carrera de Ingeniería y Gestión Minera en la UPC. Michelle, tú. Hola, ¿qué tal? Yo soy Michelle Mesa y actualmente estudio marketing en ISIL y tengo 22 años. Listo. Nicolai. ¿Qué tal? Mi nombre es Jesús Nicolai Renique Flores. Estudio la carrera de Administración de Empresas en ISIL y bueno, Leonor, tú. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Leonardo Valentino Rivera Ganosa. Tengo 20 años y estudio actualmente ingeniería de software en la UTP. Listo, gracias. Lourdes. Buenas tardes, mi nombre es Lourdes Ortiz López. Estudio la carrera de diseño gráfico y actualmente voy cruzando el quinto ciclo. ¿Tu edad cuál es? 23. Listo. Ya, chicos. Para empezar, voy a realizarles Vale. una pregunta random y que me la deben responder solo con las opciones que les voy a dar. Milagros, si te dieran a escoger eh, por, si te dieran a escoger un año gratis, ¿escogerías comer ceviche o pollo a la brasa? Ceviche. Alexandra, tú. Voy a la oración. Michelle, Voy a la grasa. Jesús, pollo a la brasa. Leonardo. Ceviche. Lourdes. Voy a la brasa. Ya, listo. Ya, bueno. Entonces, empezaremos con las preguntas. En este caso, voy a asignar a Milagros como primera persona. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál de las modalidades de estudio, presencial, híbrida o remota, para ti, bueno, tú consideras que es tu favorita? Para mí considero que es presencial, ¿Por qué presencial? porque pienso de que se aprende mucho más rápido, aparte que estás ahí, cualquier duda o consulta que tengas, le preguntas al profesor directamente, ¿Ya? En el y caso... para que resuelva todo. Ujú. Y si, por ejemplo, si un curso, por ejemplo, solamente tienes la posibilidad de llevarlo remoto, ¿escogerías remoto o preferirías esperar a llevarlo en presencial? Sí, sí, podría considerar en llevarlo remoto también. Pero, ¿sientes que seguiría lo mismo o no? Si no afecta en total curso,
o más que todo es teórico, sí, Y en el caso, o sea, si siempre y cuando sea teórica, entonces. así. Uy, no te escucho. ¿Me Ah, puedes sí, repetir, sí. porfa? No, no te escucho bien. ¿Ahora sí me escuchas? Sí, 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 me decías, Claro, siempre y cuando sea teórico, sí puedo considerar de que sea remoto. Pero sí es algo de práctica y muy práctica. ya. En el caso, entonces, para poder comprender lo que tú me estás diciendo, es que escogerías, obviamente, presencial porque se aprende mucho más rápido y asimismo porque tienes a alguien que te pueda guiar. Y, ¿correcto? Ujú. Ok, en el caso de persona 2, voy a asignar a Michelle. Michelle, para ti, ¿cuál de las modalidades de estudio consideras que es tu favorita? Puede ser presencial, híbrida o remota. Eh, Mi favorita es presencial ¿Por qué? porque, bueno, siento que puedo aprovechar un poquito más las clases y, bueno, a veces cuando yo hago cursos remotos suelo distraerme más y entonces cuando es presencial siento que toda mi atención está eh, basada en la clase. Si es, por ejemplo, una clase, digamos, que no necesitaría tanto esfuerzo de ir, o sea, quizás un curso que no sea tan tedioso, ¿optarías por ir en remoto o igual presencial? Siempre escogerías presencial. No, sí, sí optaría por ir en remoto, especialmente en, bueno, en cursos que no son tan específicos en mi carrera, o tal vez cursos más de competencia blandas. En el caso de que o sea un curso súper importante y estés por acabar el ciclo y escogerías llevarlo y solamente existiera la opción de remoto, ¿esperarías o te verías en la obligación de llevarlo con esa opción? No, me gustaría, ir, sobre todo si es un curso bastante importante. Entonces, lo que tú me estás diciendo es que también escogerías presencial porque puedes prestar más atención. Ujú. También, asimismo, es muy importante para ti que no te puedas distraer, ¿cierto? Eso es lo que comprendí. Sí, sí, Ok, exacto. listo. Ya. Eh, Jesús, a ti te voy a asignar como persona 3. Igual, la misma pregunta. ¿Cuál de las modalidades de estudio consideras que es tu favorita? Pues mi favorita realmente es la semipresencial. ¿Por qué? Mis tiempos, más que la manera presencial. Y bueno, aparte que tengo toda la información del curso a la mano. Tengo todo el año del curso en pequeños diapositivas para poder también darle un repaso antes de las clases. Porque semipresencial tú vas, bueno, antes de la clase tienes que ver los archivos del curso, darle una repasada y luego vas para que te puedan dar una explicación o responder algunas preguntas con el profesor. Y bueno, eso me permite realmente organizar más mi tiempo. Claro. No sé, puedo verla en otro sitio o tener la información y si es que llegase a faltar, pues simplemente poder darle un repaso y poder ya tenerlo todo a la mano. Entonces, lo que tú buscas aparte de presencial es que tengas, por ejemplo, como que esa opción de acceder al contenido de las clases y material complementario, creo yo. Más te basas en eso. Sí, me gusta más tener la información a la mano y pues resolver una que otra duda con el También sería entonces por presencial, es lo que entiendo, ¿no? profesor. Sí, presencial. Ya. Ok. ¿Mm? En el caso, por ejemplo, de que uno de tus cursos, que quizás, en el caso de que hay un curso de que que eres consciente que quizás es muy difícil llevarlo presencial y ponte que
es un profesor que quizás también es un poquito más estricto. ¿Igual escogerías presencial o lo llevarías remoto? En ese caso, en ese contexto. Muchas veces es que yo consideraría que lo llevaría remoto, porque es mucho más fácil asistir también. Puedes asistir en donde quieras. El problema con con el presencial es que, por ejemplo, hay algunos profesores que tienen límite de faltas. Y si es que llegaras a faltar, pues no importa qué tan buenas notas tengas, vas a reprobar igual. Así que sí, creo que sí optaría por una vía remota. Dependiendo del contexto y la coyuntura. Ujú. Ya, está bien. Listo. Eh, tú, Leonardo, te voy a asignar, tú serías la persona 5. Te vuelvo a hacer igual, la pregunta. Para ti, ¿cuál es la modalidad favorita de estudio? ¿Remota, presencial o híbrida? Bueno, en mi caso sería más que todo presencial, o sea, mi modalidad favorita es presencial, ya que desde pequeño me he acostumbrado en todo lo que sea académico de estudio es directamente en la escuela, en el centro educativo, así que no me gusta, o sea, tengo en la misma universidad me puedo quedar, digamos, casi todo el día, pero lo termino allí. Para mí, la casa, en este caso mi casa, es para descansar, para desestresarme. Y todo lo que tenga que ver con estudios, sí o sí, que sea en el mismo centro. Por eso prefiero más que todo la modalidad presencial. Ok, tú me hablas entonces que siempre has estado acostumbrado a presencial, pero entiendo que también has llevado clases remotas, ¿correcto? ¿O no? Bueno, sí tuve que llevar un curso en cual muy bien, ya que como te comentó, en sí yo prefiero directamente la modalidad presencial. A pesar que, o sea, entonces no te agradó mucho que digamos la modalidad, No, no me agrada la modalidad remota. tú ya sientes como, entonces diríamos que tú ya sientes como que tu zona de confort siendo presencial, llevando Claro. presencial. Ok, listo. Entonces, en el caso de la persona 6 sería asignada Lourdes. Coméntame, para ti, ¿cuál de las modalidades de estudio consideras que es tu favorita? ¿Presencial, híbrida o remota? Bueno, para mí sería la híbrida porque he llevado ambos, ¿no? Tanto remota como presencial. Claro que hay cursos que llevándolo de forma remota no aprendes como debería ser porque algunos son prácticas, ¿no? Prácticas, en la cancha, por decirlo así. Entonces, sería bueno, ¿no? Pero también hay otros que son de forma remota, que es más factible llevarlo, ya que como bien es cierto, hay clases grabadas, entonces puedes volverlo a ver las veces que tú quieras, ¿no? Y poder volver a entender, ¿no? Comprendo. Listo, pero en el caso tú me dices que prefieres más desarrollarlo en la cancha. ¿Alguna vez has tenido algún inconveniente con algún curso llevándolo presencial y has pensado, debí llevarlo de manera remota? No, más bien al revés. He llevado algún curso que en forma remota, bueno, sobre todo en la pandemia, ¿no? Que debió ser de forma presencial, como te digo, que porque hay cursos que deben ser llevados sí o sí presencialmente. Entonces, no se pudo, ¿no? Entonces, no aprendes como debería ser, creo yo. ¿Qué crees que no, dime a ver dos factores por qué crees que no se llega a aprender para ti personalmente? Porque como te digo, hay cosas que deberías hacerlo en la cancha, prácticas, y no solo de forma teórica. Correcto, listo. Y en este caso, Alexandra, igual para ti la misma pregunta, ¿cuál para ti consideras que es tu modalidad favorita de estudio? ¿Presencial, híbrida o remota? Bueno, en mi caso sería la presencial, ya que para mí siempre se yo más factible que trabaje con el profesor directamente. Aparte que en las mismas clases siempre busco un grupo de estudio que me sirve de apoyo durante el ciclo académico.
Ok, cuando me hablas grupo de estudio, exactamente te refieres que tú ya tienes como que compañeros y también un consejero, ¿correcto? ¿O no? No, solamente mis compañeros con los que estudio la carrera, no tanto consejeros. ¿Y has logrado conseguir compañeros de tu grupo de estudio en remoto o no? ¿Me podrías repetir, por favor? No te escuché. Así, ¿has logrado, en el caso que has llevado, si has llevado clases presenciales, has también logrado, no sé, compaginar teniendo, bueno, seleccionando quizás compañeros que puedan ser, tengan el mismo pensamiento o creando un nuevo grupo de estudio? O sea, me refiero por lado remoto. Por el lado remoto ha habido oportunidad que he congeniado tanto con compañeros que sí trabajaban y tanto con compañeros con los que no, y era un poco más difícil comunicarme con ellos. Entonces, ¿considerarías que es mucho más remoto, perdón, es mucho más, no sé, un poquito más difícil entonces llevar un grupo de estudio remoto que presencial? Sí, para mí sí es un poco más complicado. Aparte de la falta de comunicación, ¿qué otra dificultad ves por ahí? Aparte de eso, también podría ser de que a veces hay distintas responsabilidades y como estás llevando en remoto, muy pocas veces se pueden ordenar los horarios, a diferencia de presencial, que de repente saliendo de la clase mismo puedes estudiar un momento, cosas así. Ok, listo. Entonces, también, entonces, validando tus respuestas, es que me mencionas que también prefieres presencial, ya que remoto también es mucho más complicado. Sobre todo porque tú me haces mención del grupo de estudio, ¿no? O sea, te compaginas mucho con eso, con el grupo de estudio. Ujú. Es correcto. Ya. Listo. Sí. Entonces, pasaríamos a la segunda pregunta. Para la persona 2, ¿cuál de las modalidades de estudio considera que es la que mejor rendimiento académico puedes obtener? O sea, para ti, Milagros. Presencial de todas maneras. ¿Qué presencial? Dime Ujú. 2 motivos que consideres eso. El mejor rendimiento académico y cero distracción. Y cuando tú dices, si yo te diría rendimiento académico, ¿cómo definirías eso? Aprendo mucho mejor, no estoy distraída, aparte que como te comentaba al instante. Uy, ¿me puedes volver a repetir, por favor? Se me entrecortó un poquito. Aprendo mucho más rápido, aparte es mucho mejor, puedo preguntar cualquier duda o consulta que tenga al instante. Esas serían las opciones. Aprendes mucho mejor y se escucha un poquito recortado, discúlpame. Aprendo aparte que más rápido puedo preguntar al instante cualquier duda o consulta que tenga. Ya. ¿Tú considerarías que rendimiento académico es solo notas o aprendizaje o ambos? Ambos. Más que todo, consideraría que es aprendizaje, ¿no? Aprendes mucho más, estás atenta a la clase. ¿Considerarías entonces ambos? Ok, pero Mm. entonces, si tú, por ejemplo, en un curso, no sé, ponte que tienes bajas notas, ¿considerarías tú que has tenido un mal rendimiento académico por un equivalente de que has tenido una nota muy baja a la cual estabas acostumbrada a tener? ¿Cómo lo ¿Cómo no? verías? Vuélveme a repetir la pregunta, por favor. Ya, por ejemplo, en el caso de que has tenido tú un curso, en tu última nota de tu examen final has tenido una nota baja y por lo mismo ha afectado tu Otra vez promedio, ¿se entrecorta? se corta, Ah, sí, se entrecorta. ya. Ya, bueno, te decía, en el caso de que tú has tenido, de todo el curso, el ciclo, has tenido una nota baja en promedio, Ujú. ¿tú considerarías para ti que has tenido un bajo rendimiento
o tú lo calificarías como simplemente es una nota y ya? ¿Cómo lo calificarías ese promedio, considerando que has tenido un promedio bajo en ese curso? Estoy presencial, trato, ¿no? De no sacar esa mala nota. No, no, pero me refería, o sea, ¿tú cómo considerarías, sobre todo, si es que has tenido una baja nota en ese curso? O sea, el promedio. Ponte que es un curso de Ujú. fotografía 2 y has tenido, no sé, pues una nota en promedio de 13, 14. ¿Tú cómo calificarías eso? ¿Que has tenido un bajo rendimiento o es simplemente una nota porque sí? O sea, ¿cómo calificarías tú ese 14, teniendo en cuenta ese escenario? Bajo rendimiento académico, ¿Serías más consciente? sí. Ya, bueno. Entonces, por lo que he logrado entender tus respuestas, es que de todas maneras, en el caso del presencial y el académico, hay un tema, el factor de la distracción, y que también mencionas que cualquier duda que tengas, en realidad siempre vas a preferir presencial. Es Así es. correcta tu respuesta. Ya. Ok, entonces ahora vamos con la persona 2, a la cual ya le había asignado. De igual forma, ¿cuál de las modalidades de estudio consideras que es la que mejor rendimiento académico crees que puedas obtener? Yo creo que de forma presencial, porque, bueno, como lo dije antes, tengo muchos menos elementos distractores, como tal vez en remoto, que bueno, estoy en mi casa y es más fácil que me distraiga. Y bueno, eso. Creo que con la persona 2, que era Michelle, le había hecho la pregunta, te había hecho la pregunta sobre qué modalidad de estudio consideras que era la mejor, la en la que mejor rendimiento puedes obtener. Mencionabas que presencial. Te pregunto, ¿por qué presencial? En el caso del mejor rendimiento académico, claro está. Presencial porque tengo muchos menos elementos distractores. Asimismo, también puedo hacer como que en directo las preguntas al profesor que sean necesarias. Y bueno, también interactuar con los compañeros del salón, tal vez para crear un grupo de estudio o apoyarnos con alguna práctica o evaluación pendiente que tengamos. ¿Sientes Siento que que eso mejoraría mi rendimiento. Bien. ¿Sientes que quizás la asesoría que recibes por parte de los profesores en remoto no es suficiente con la asesoría que tú puedes llegar a recibir en presencial? No sé si diría que no es suficiente, solamente que tal vez es menos, es distinta. Tal vez es por lo mismo que no estoy interactuando tal vez cara a cara con el profesor. Tal vez eso hace que a veces uno tenga un poquito más de, o sea, hace que uno piense más antes de hacer una pregunta o de resolver alguna duda que tengamos. Ok, tú me mencionas en este caso la interacción. Entonces, por lo que tú me comentas es que a ti sí te gusta interactuar, ¿también te gusta intervenir en clase o solamente esperas que como que un espacio en sí para preguntarle al profesor directamente o te gusta intervenir en clase? Bueno, generalmente suelo esperar a que el profesor diga si hay alguna pregunta para poder recién como que poder interactuar. No, no solo como que cortar así alguna explicación que esté dando el profesor en el momento. Ok. Y entonces, para poder validar, y si es que he entendido lo que tú me has dicho, es que obviamente prefieres presencial por los elementos de distracción que puedes tener en la opción de remoto. Asimismo, Ujú. también buscas también una interacción cara a cara. Y finalmente me mencionas que prefieres tener un espacio directamente con el profesor para así no intervenir e interrumpir la clase. ¿Es correcto lo que comprendí por tus respuestas? Sí, Ok, sí, listo, exactamente. perfecto. Está bien. Ahora vamos entonces con la persona 3 a la cual había asignado Jesús. Ujú. De igual Sí. forma. Entonces, te pregunto, ¿cuál de las modalidades de estudios consideras que es la que mejor rendimiento académico puedes obtener? Mm, Pues la que mejor rendimiento académico podría obtener es presencial, solamente por el hecho de que tienes más conexión con el profesor y puedes como que también aprender un poco más
más aparte de lo virtual, o sea, principalmente presencial es mejor en el ámbito académico porque siento que puedes preguntar mucho más, eso es correcto. Y bueno, en semipresencial no es tan fácil hacer eso porque suelen tardar más de 24 horas en responder. Así que sí. Presencial. Ok, y cuando me dices, puedes tener más conexión, exactamente defíneme eso, cuando me hace referencia a que puedes tener más conexión con el profesor. O sea que puedes entablar una mejor comunicación con tu profesor, más que en virtual. En virtual, por ejemplo, no se conocen. En cambio, en presencial, toda la clase se llega a conocer y puedes saber cómo es este profesor, cómo, sobre todo, interactuar con él, porque muchas veces también es importante eso. Ok. Y sientes entonces que para ti, ¿alguna vez quizás ha afectado alguna de tus notas por no tener una buena asesoría o interacción, como tú me dices, o intervención con el profesor llevando una clase remota? Pues sí, sobre todo con la clase de matemática, porque el profesor me terminó reprobando y no le importó, o sea, no le importó nada, simplemente no quiso que aprobara y no pude pasar ese curso. Creo que fue el primer curso de matemática que tuve en ISIL y bueno, por eso pues hablo sobre la conexión con los profesores. Entonces, sientes que entonces que hubo una falta de comunicación, o sea, Sí, falta de comunicación. comunicación y falta de empatía, sobre todo porque como te digo, como no nos conocíamos, no le Ok. importó nada, no le importó el contexto, no le importó nada y simplemente me reprobó. Entonces, teniendo en cuenta lo que tú me mencionas, es que básicamente hubo ahí un tema de empatía que quizás sí se hubiera dado si es que lo llevas en una clase presencial. ¿Sería así? Ujú, Ok. claro. Entonces, para poder validar tu respuesta. Tú me dices que también optarías, bueno, es por presencial, la que mejor rendimiento académico puedes llegar a tener. Me mencionas los elementos como la interacción, la conexión, y que incluso puede afectar el tema bueno, de valores como el tema aquí de empatía, que lo que tú me mencionas es que saliste afectado incluso por ello. ¿Es correcto? ¿Es correcto lo que comprendí en base a tu respuesta? Ujú, sí. Está bien. Listo, entonces, ahora vamos con la persona 3 a la cual había asignado con la siguiente pregunta. Perdón, y de igual forma, ¿cuál de las modalidades de estudio consideras que es la que mejor rendimiento académico puedes obtener? Leonardo, tú eres la persona. Ya. Para mí la modalidad sería igualmente la presencial, tal cual como mencioné en el anterior punto, debido a que, bueno, como dicen aquí las personas presentes, me puedo concentrar más, un poco más que en otro lado. Y digamos, tengo una duda sobre el tema en sí, sobre el curso, yo puedo directamente acercarme al profesor, ya que, y preguntar, o sea, despejar todas mis dudas más que todo, ya que para mí también sería un poco incómodo que si fuera una modalidad remota, preguntar al profesor, digamos, no estando en el mismo salón de clases, sería incómodo para mí, tanto como para él, aunque sea su labor. Por eso, más que para mí, prefiero la modalidad presencial. Ok, me dices presencial. Y, por ejemplo, qué pasaría si es que un profesor, o sea, no te da mucho chance bueno, no les da mucho chance de quizás preguntar? De igual forma, tú buscarías tener como que esa comunicación con el profesor, o cuál sería en este caso tu respuesta. Si es que un profesor como que es un poquito más estricto y dice, ya expliqué todo y no deseo que me hagan preguntas. ¿Qué harías en ese caso? Bueno, sinceramente yo en este caso, si el profesor se estaría negando a poder darme la información que yo necesito para poder avanzar en el curso, bueno, haría el reporte correspondiente, claro está. Cuando me dices que darías un reporte correspondiente, es que darías aviso quizás no Claro, a sé, un superior, a un superior. Ok, ¿y sí. te ha tocado alguna vez tener ese tipo de profesores? Felizmente no, los profesores eran muy comprensivos en ese caso. No me ha tocado de un profesor que, digamos, explique y de allí no desee que le pregunte. Es más, el profesor pregúnteme, me decía aprovechen aquí que estoy para que puedan responder todas sus dudas. Y eso, Ya. Entonces, Leonardo, me decías que lo que harías es reportar al profesor con un supervisor, ¿correcto? De la universidad.
Claro, ya que me pusiste el contexto de que en todo caso el profesor se niegue a poder, digamos, responder nuestras dudas que tengamos sobre su curso, claro está, es una de las medidas que tomaría. Listo. Ok, entonces para poder validar tus respuestas es que también optas por presencial, que puedes llegar a tener un mejor rendimiento en esa modalidad. Asimismo, me mencionas que siempre has tenido profesores que no han sido estrictos, pero si en el caso tuvieras alguno de ellos y que no, quizás no te dejarían intervenir como comúnmente lo haces, darías aviso a un superior, ¿correcto? Es lo que entendí por tu respuesta. Sí. Ok. Listo, entonces ahora continuaríamos con la persona 5, la cual es Lourdes. Lourdes, de igual forma, ¿cuál de las modalidades de estudio consideras que es la que mejor rendimiento académico tú puedes obtener? La presencial, ¿Por qué? simplemente porque eh, puedo preguntar al instante, no va a haber alguna interferencia, ¿no? Como problemas de internet eh, u otras cosas que se puedan presentar en el momento. Y ya pues no va a haber tampoco, quizá, distracciones, etcétera. Ya que en casa siempre, quieras o no, va a haber distracción. Internet y distracciones. Ok, cuando tú me dices que en casa siempre hay distracciones, por ejemplo, tú sueles, cuando llevas clases remotas, por ejemplo, tú sueles estar en un espacio, especialmente en un espacio de estudio, o si por la situación en la que te encuentras, quizás estás como que hay bulla a tu alrededor. ¿Cómo es que llegas a tomar las clases en remoto? Bueno, yo vivo en un departamento, ya, entonces, no es que tenga muchos espacios, ¿no? Como para estar aparte. Dos, en mi caso, eh, tengo una bebé pequeña y siempre va a estar ahí. Entonces, en cambio, si fuera presencial, porque ya he llevado presencial, entonces, ¿no? Simplemente es prácticamente alumnos y docentes. Ok, entonces, tú ahí me mencionas que es básicamente por que tú tienes una bebé y también el departamento. Entonces, entiendo que no logras concebir un espacio de estudio y personalizado para que puedas atender mejor las clases, ¿no? Entonces, en ese caso, tú sí eres consciente que ahí sí afectaría totalmente tu rendimiento académico. Sí, porque como te digo, he llevado presencial y remota y sí hay mucha diferencia. ¿Sí? Ok, pero ¿qué pasaría si es que en los del curso, en las últimas clases, estás llevando una clase, obviamente, de modalidad presencial, pero las últimas clases el profesor opta por llevarla en remoto, las últimas clases? ¿Cómo tú te sentirías o te verías afectada, quizás, o no? La verdad no, porque ya he aprendido no, a sobrellevar esta modalidad. ¿Pero no crees que pueda afectar tu rendimiento académico? O sea, con el tema del aprendizaje en sí, más que eso, poder sobrellevarlo. Lo bueno de remoto es que puedes ver las clases grabadas, ¿no? Claro que en las grabadas no puedes preguntar tus dudas, pero ayuda en algo, pero no, por lo menos hasta ahora no me he ¿Mm? visto muy afectada en el rendimiento, pero sí, quizás sí un poco. Ok. De acuerdo, entonces, para poder validar tus respuestas, me dices también que optarías por presencial, asimismo que ya sabes, puedes sobrellevar incluso clases remotas, aunque no afectaría, tú ahí como que me haces, no sé, hincapié o noto quizás un sentir que me dices que ya has aprendido a sobrellevarlo, pero el detalle está en que no puedes hacer preguntas al profesor, que eso también a ti bueno, te afectaría en cierta parte. ¿Es lo que comprendí en tus respuestas? ¿Es correcto? ¿Así? No. Así es. Mm. Bien, entonces continuaríamos con la persona 6, Alexandra. De igual forma, ¿cuál de las modalidades de estudio consideras que es la que mejor rendimiento académico puedes obtener?
Bueno, en mi caso, hasta ahorita ha sido siempre en presencial, porque si bien tengo, como he mencionado antes, más comunicación con profesores, también me sirve de apoyo que puedo interactuar con mis compañeros si de repente en la misma clase tengo una duda y no interrumpir la clase en sí. ¿Has tenido algún curso que has llevado remoto y ha variado tus notas o tu rendimiento? En sí, hace 2 ciclos llevé un curso 100% remoto y sí afectó un poco, ya que si bien a veces tenía de repente problemas de conectividad, a veces el profesor solamente leía diapositivas y no explicaba en sí la clase. Y habían partes también prácticas que no pude llegar a desarrollar. ¿Y por qué no pudiste llegar a desarrollar esas prácticas? Porque eran partes que se tenía que hacer en laboratorio y en ese tiempo esto lo llevé en remoto porque no había otra modalidad de estudio y era un curso que era prerequisito para otros cursos que tenía que llevar después. Entonces tuve que llevarlo sí o sí en ese momento. Entonces, teniendo en cuenta que era un prerequisito, entonces creería yo que sí, obviamente te viste en total obligación de llevarlo en remoto, ¿correcto? Sí, ¿Qué tanto te afectó cuando viste que era un prerequisito y solo te tenías que llevarlo remoto? ¿Cuando te enteraste? sí me afectó, o sea, sí he sabido sobrellevar los cursos virtuales, pero sí me llegó a afectar un poco en la dinámica como yo pensaba llevar esos cursos en sí. Porque como tenía parte de laboratorio, me hubiera gustado más indagar en ese aspecto, no tanto de la parte teórica. Ah, ok, genial. Entonces, como que querías ir mucho más allá, querías o sea, tener más completo, por decir, las clases, pero teniéndolo así, como tú me dices, no tenías el laboratorio, entonces no, básicamente no era lo mismo. Por eso, entonces, te llegó a afectar de esa forma. Ok. Entonces, para poder validar tus respuestas, tú me dices que también de igual forma sientes que es presencial porque te ayuda a despejar tus dudas. Por otro lado, también al tener un curso que era un prerequisito, afectó a gran medida que tu rendimiento y asimismo porque la dinámica principalmente del profesor no era la misma. Entonces, fue un 360 por así decirlo, que finalmente entonces, sí afectó en tu rendimiento académico. Es lo que comprendí en base a tus respuestas. ¿Me confirmas si es así? Sí, correcto. Ok, listo. Entonces, empezaríamos con la ronda de la tercera pregunta. Para la persona uno, Milagros, ¿tú crees que la metodología que se imparte en cierta modalidad debe reestructurarse o ser un poco modificada para que pueda darse en otro tipo de modalidad? Reestructurarse no creo, ya que el presencial, pues también algunas personas las conviene por la distancia, de repente que viven muy lejos o están en provincia y obviamente les conviene el remoto, ¿no? Pero para las personas que se les hace factible, puede ser presencial. Ok. Pero teniendo en cuenta de por qué dices que no se debería reestructurar, o sea, en el caso de la carrera que tú llevas, si estás Ujú. pasándolo a remoto, por ejemplo, en el curso de fotografía, no sientes entonces que se debe reestructurar, simplemente entonces un poco modificada. Modificar puede ser en el sentido de híbrido, no presencial como remoto. Pero sí, en lo que es mi carrera sí se necesita bastante de presencial, ¿no? En algunos temas. Como también hay parte teórica que puede ser también de manera remota. ¿Tú estarías de acuerdo si uno de tus profesores eh, en un curso también que sea importante, obviamente? De hecho, todos los cursos son importantes, pero en un curso que Ujú. sí, por así decirlo, le llevan presencial y luego lo adaptan a remoto. Ahí tú considerarías quizás que sí debe ser reestructurada. Consideraría siempre y cuando sea factible en el sentido de que sea un curso que no necesites de repente de práctica con la cámara, como que la parte teórica o la parte histórica, por así decirlo, sí, podría considerarlo. Ok. Listo, entonces, tú me dices que para poder validar tu respuesta, tú me dices que debe ser modificada y que así mismo, entonces, podría depender básicamente de que si el curso no requiere tanta práctica, puede ser solo modificada. Entonces, ahí sí dependería básicamente del curso, ¿correcto? Sí, sí se podría considerar. Ajá. Mm, listo. Entonces, ahora vamos con la persona 2.
De igual forma, para la persona 2, ¿crees que la metodología que se imparte en cierta modalidad debe de reestructurarse o solo ser modificada para que se pueda dar en otro tipo de modalidad? ¿La modalidad presencial o la modalidad abierta? Disculpa, Luisa. O sea, puede darse en viceversa o no. Por ejemplo, en el caso de que lleves un curso presencial y la Ujú. metodología ya está establecida y esta debe llevarse a remoto, ¿tú qué crees? ¿Que este curso debe ser un poco modificado o sí debería ser totalmente reestructurado? Que realmente depende del curso. Hay cursos donde solamente es teoría y pues no hay mucha cosa que hacer, solamente es bueno, informar acerca de los contenidos a los estudiantes y nada. Pero hay otros cursos que sí son más prácticos. Diríamos que podrían reestructurar matemáticas o algún curso que, claro, conlleve prácticas. Pero lo de las prácticas ya es un poquito más complejo porque depende de, bueno, la carrera. Yo diría que podrían implementar alguna herramienta interactiva con el profesor y los estudiantes o algún medio adicional para que la clase no sea tan plana. Entonces, ¿a ti te gustaría así que cuando se vaya a reestructurar algo, entonces tengan también en cuenta los alumnos, no solamente sea algo como que entre docentes, para que, Ujú. ¿sí? Sí, claro, Como que para que tú, puedan... ¿tú qué idea darías? mm, es que hay que, o sea, lo que tendrían que hacer sería hacer la clase más interesante y más interactiva, porque muchas veces la gente se distrae porque la clase es solamente una conferencia donde el profesor monologa y ya está. Sería, pues, no sé, darle una opción a los alumnos de poder interactuar más. Yo creo que esa sería una solución. Sí, listo. Entonces, para validar tu respuesta, tú me dices que básicamente sí, depende de los cursos, algunos cursos que lleven prácticas y, por ejemplo, también me mencionas que sí te gustaría que puedan tomar en cuenta la opinión de los alumnos y no solamente los docentes al momento de hacer una nueva metodología adaptable. ¿Es correcto Ujú. lo que entendí? Sí, sí, Ok, está bien, es correcto. listo. Entonces, ahora vamos con la persona 4. De igual forma, ¿crees que la metodología que se imparte en cierta modalidad debe reestructurarse o solo ser modificada para que se pueda dar en otro tipo de modalidad? Bueno, en este caso, para mí, por lo que estoy viendo, no realicé ninguna reestructuración, solamente unas pequeñas modificaciones. Por ejemplo, em, por lo que yo observo, las modificaciones que serían de manera presencial en sí, en lo particular para mí, sería que modifiquen lo de trabajos en grupo. Eso para mí no me sirve, no me gusta. Disculpa, Si ¿qué? ¿En fuera, qué trabajos? o sea, digamos, si a mí me dieran la opción de ir presencial, yo iría normal, siempre y cuando también, digamos, los trabajos se me realicen de manera individual, es lo que veo yo. Entonces, No me gusta tú ahí prefieres, entonces, los esa trabajos modificación, individuales. claro, de manera presencial. Esa modalidad presencial, pero que sea trabajos individual. Ah, ok, ya te entendí. Entonces, en presencial, trabajos individuales, pero si es remoto, entonces, ¿trabajos grupales o no? Se podría decir que sí. En mi caso sería así. Pero igual no lo darías por definitivo, ¿no? O si consideras que igual puede haber más modificaciones adelante en la Bueno, metodología. eso directamente va a depender del curso en sí, como de los estudiantes. Digamos, la universidad o el instituto deberá hacer ¿cómo se dice? Un estudio en sí en general sobre sus alumnos y ver qué es lo que más le beneficiaría a cada uno, tanto alumnos como docentes. Por ejemplo, a ti, dime dos cosas que te beneficiarían directamente. Bueno, tal cual como mencionó la persona anterior, en sí que las clases sean más interactivas, más didácticas, ya que muchas veces un alumno se puede hasta aburrir, se puede hasta, digamos, dormir, porque el profesor habla y habla y habla y habla. Así que lo que yo podría recomendar es que también los profesores interactúen un poco más, hagan preguntas del tema y así. Dice, Leonardo, gracias. Entonces, para poder validar tus respuestas, me dices que de igual forma solo se modificaría para presencial, asimismo, y si en el caso que se pueda modificar, sería solamente presencial
trabajos individuales y remoto, trabajos grupales, pero que también puede variar esto, depende del curso de elección. Y asimismo que te puedan dar, dentro de todo, beneficios hacia el alumno y asimismo que puedan ser metodologías didácticas interactivas. ¿Es correcto? Correcto. Listo. Entonces, ahora vamos con la persona 5. De igual forma, ¿crees que la metodología que se imparte en cierta modalidad debe reestructurarse o solo ser modificada para que pueda darse en otro tipo de modalidad? Eh, yo soy el 5, ¿verdad? Ujú, sí, Lourdes, eres la 5. Creo que debería reestructurarse, ya que debería continuar como ha empezado, ¿no? Para que no haya un cambio de último momento. Sí, sí, entonces, pero cuando tú me dices que para que no haya un cambio, entonces se debería mantener la misma metodología que llevan en presencial a remoto y así mismo viceversa. O sea, si es que llevan una metodología ya puesta en remoto, sería la misma también para presencial. O sea, tú no desearías que sean modificaciones. Claro, porque si no ya también los alumnos en general, ¿no? Les va a costar por lo menos un tiempo, ¿no? Acostumbrarse, ¿no? Ya sea, así sea días o una semana, no sé. A ti, por ejemplo, eh, cuando te refieres a acostumbrarse, ¿exactamente a qué haces referencia? Disculpa, para entenderte mejor. ¿Qué me dijiste, no? Si en caso hace cambio de la metodología o de repente no. Es que en presencial muchas veces, todos, incluso el docente y alumnos, estamos 100% enfocados, porque he visto, ¿no? Y también me ha pasado que llevando el Zoom, por decir así, las clases por Zoom desde casa, tanto los alumnos, ¿no? Como el docente tienen distracciones, como te digo, y a veces también fallas de internet, etcétera. Y lo llevan de forma distinta, porque si es un curso práctico, como te decía anteriormente, lo van a estar haciendo ahí, ¿no? Pero muchas veces por de forma virtual o remota, hacen todo teoría. Ok, entonces, también creo que me compartes un poco de lo que es, al fin y al cabo, también, o sea, creo que le hace referencia al tema de la exigencia también que tiene que debe llevar el docente, ¿no? Para la metodología que Exacto. imparte. Él también se va a distraer y cosas así. ¿Te ha pasado alguna vez que has tenido un docente un poco distraído y que quizás no ha dado como que... eh, Sí, justamente en este ciclo, por ejemplo, tengo una docente, no voy a decir su nombre, que el gato está pasando por su encima y cosas así, que le va a dar de comer a su gato y en plena en clase? media clase. Sí. ¿Y los alumnos cómo actuaron ante eso? O sea, Bueno, pues lo toman a broma, ¿no? Que más no pueden decirle nada más tampoco, ¿no? Pero no sé si por ahí pero para ti alguno sí fue un está. poquito... Eh, sí, porque en parte ya te distrae, ¿no? De lo que estás concentrada en el tema y ya. Ok, entiendo. Listo, Lourdes. Entonces, para poder validar tus respuestas, me dices que sí se debería reestructurar, que no quieres cambios, no que no prefieres tantos cambios, pero sí exiges un nivel, bueno, solicitas que sí haya un nivel de exigencia, no solamente por parte de los alumnos, sino que también por parte de los docentes. Y como muestra de ello, me has dado este ejemplo del gato. ¿Es correcto lo que entendí por tus preguntas? Por tu respuesta, perdón. Sí. Listo. Ok, entonces vamos con la persona 6, Alexandra. De igual forma. ¿Crees que la metodología que se imparte en cierta modalidad debe reestructurarse o solo ser modificada para que pueda ser adaptada en otro tipo de modalidad? Bueno, en mi caso creo que debería ser modificada dependiendo obviamente las necesidades de cada curso. Tal vez si es un curso que es práctico, pero por algún motivo A o B la persona lo está llevando de manera remota, creo que se deberían aplicar diferentes herramientas como el desarrollo de tal vez alguna tecnología o algo relacionado a su carrera para que pueda desarrollarse en esa parte práctica y pues tener un balance con lo que se enseña presencialmente y viceversa. Ah, ok, entonces tú me dices, o sea, tú me dices modificada y tener un balance. ¿Un balance como qué exactamente? ¿De parte de quién? O sea, un balance más que nada a nivel académico, por decirlo así, ya que si bien muchas veces en la parte remota siempre se enfoca más como en la parte teórica,
y no tanto en la parte práctica. Entonces, de repente solo tienen conocimientos que están planteados en algún sitio web o de repente en la información misma, pero no saben cómo desarrollarlos cuando ya tengan que ejercer su carrera o demás. Entonces, claro, entonces ya entiendo. Entonces, tú me dices que quizás en remoto se dé como que sea un poquito más limitado en base a eso y haces hincapié con el tema de las prácticas. Entonces, tú totalmente, entonces, confías que 100% es más práctica que teoría. Creo que sí, porque la teoría, si bien te ayuda a tener una base de lo que tú vas a desarrollar, no es igual a cuando ya entras al practicar, sí, o sea, llevarlo a cabo, ¿no? Porque no siempre las cosas van a ser como te lo pintan, pero por decirlo así. Listo. Ok, entonces entiendo lo que tú me mencionas y para poder validar tus respuestas me dices que debe ser modificada. Asimismo me mencionas que también deberían tener mayor opción de herramientas que se puedan aplicar como el uso de la tecnología. Pero por otro lado también me dices que si bien es cierto, debe haber un balance. Sin embargo, para ti, por lo que tú me mencionas, es que la práctica es mucho más que la teoría, al menos en el tema de adaptación de metodología. ¿Es correcto lo que tú me mencionas? Lo que entendí. Listo. Ok, entonces ahora vamos para la persona 2. ¿Tú crees que la metodología que se imparte en cierta modalidad debe reestructurarse o solo ser modificada para que se pueda dar en otro tipo de modalidad? Michelle. Bueno, yo considero que tal vez no debería reestructurarse, pero sí modificarla, ¿no? Sobre todo porque, bueno, la situación, sobre todo en Perú, es muy cambiante. Y bueno, más que nada es adaptarla y bueno, modernizarla con el tiempo, tratar de, de adaptarse al tiempo, a tratar de adaptarse a los cambios de coyuntura que se encuentra el país. ¿Crees que los No sé. profesores por ejemplo, si es que un profesor que siempre ha estado haciendo remoto y en el caso de que lo asignen para enseñar ahora en presencial, ¿tú crees que tú consideras que su metodología debería ser la misma o debería ser modificada? No, yo pienso que sí se debería modificar porque no es lo mismo enseñar por remoto que enseñar en un aula presencial. Entonces, bueno, tal vez en caso de que sea remoto, usar una forma un poco más dinámica para poder captar más la atención de los alumnos. Y bueno, y de forma presencial, bueno, tal vez sí podría ser un poquito más tradicional y teórico, ¿no? Pero igual yo creo que todo se basa en qué tan dinámico e inmersivo puedan hacer sus clases eh, para poder, qué sé yo, tener una conexión un poquito más cercana estudiante-profesor. Ok. Cuando has tenido clases, tanto presenciales como remotas, ¿has sentido tú que quizás hay algunos, no sé, docentes que sinceramente debieron haber modificado eh, su metodología antes de impartir en remoto? Bueno, yo creo que sí, porque bueno, hay algunos profesores, no sé si mis compañeros de acá también hayan pasado por la misma situación, que a veces solamente leen la diapositiva y pasan y leen y pasan, y es como que es muy monótono. No, siento que de esa forma no se aprende muy bien. Y yo pienso que tal vez es trabajar más en cómo hacer que sus clases sean más entendibles, en cómo explicar un tema, no solamente leerlo. Creo que ese Porque es el cambio principal que se podría hacer. que sea más entendible. Pero entonces, en esos casos que tienes ese profesor, ¿llegaste a intervenir para decir, por ejemplo, que nuevamente se vuelve a explicar o simplemente quizás lo dejaste pasar porque, en fin, ya veías que era algo así? La verdad, me ha pasado tal vez en máximo un par de cursos, sí la dejé pasar, porque bueno, tal vez me gustaba acompañar la clase releyendo de nuevo el material que dejaban, pero, pero generalmente sí lo he dejado pasar, porque a veces ya también se basa mucho en la personalidad del profesor, ¿no? Y cómo es su estilo de enseñanza. Ok, listo, Michelle. Gracias por tu respuesta. Entonces, para poder validar lo que tú me mencionas, en base a la pregunta hecha, es que sí, debería ser modificada.
De hecho, me gusta mucho que hayas dicho que debe ser modernizada y adaptable, y que claro, no debería ser siempre lo mismo y volverse monótona, sino que debe ser mucho más dinámico y que, por ejemplo, no sea muy quizás desgastante para los alumnos, como que simplemente leer las diapositivas y que ahí finalice la clase. Es lo que comprendimos de tus respuestas, ¿correcto? Sí, correcto. Ya. Ok. Entonces, ahora vamos con la persona 4, Leonardo, igual. Para ti, ¿cuáles son las expectativas y cómo crees que será la educación superior en los próximos años? Bueno, yo veo que en general se va a mantener igual, ya que, eh, bueno, veo que a algunas personas les resulta más rentable lo que es eh, la modalidad virtual, ya que se encuentran lejos, no por A o B motivos no pueden llegar a su instituto o universidad, y a otros, por ejemplo, como yo, les resulta la modalidad presencial. Y en cierto modo, el instituto o la universidad no pierde nada, así que yo digo que se va a mantener así en un lapso de 20 hasta 30 años, va a seguir así con la misma modalidad. El alumno va a tener la posibilidad de elegir, eso creo yo, si desea pues, su curso virtual, su curso presencial o, digamos, híbrido. Es lo que veo yo. Ok, tú me dices que se va a mantener igual, pero ¿no crees que existiría quizás alguna expectativa, alguna mejora en sí? Muy aparte de las modalidades de estudio, no sé, como quizás casas de estudio, eh, o mayor flexibilidad. Bueno, eso va a depender directamente del centro educativo, pero por lo que veo yo no creo que suceda eso. ¿No sientes que, o sea, eh, la educación superior necesite ese cambio? O quizás que las personas que están asignadas realmente no le toman el interés suficiente. Claro, o sea, yo por lo que he visto no hay mucho interés, digamos, de si en por sí está funcionando, o sea, está funcionando como tal ello, no veo por qué hacerle un cambio si está resultando. Pero en sí, o sea, por un tema de mejora en realidad. ¿Tú piensas entonces, finalmente, lo que tú me dices es que no va a haber ningún cambio, ninguna mejora, de que todo va a ser Claro, igual, de que simplemente la claro, universidad, como ya está siendo beneficiada, no le convendría llevar ningún cambio? claro que pueda perjudicar ello. Ok, entiendo entonces. Bien, entonces iríamos con la persona número 5, Lourdes. Para ti, ¿cuáles son tus expectativas y cómo crees que será la educación superior en los próximos años? Yo creo que va a seguir siendo igual, ya que le da la libertad a los alumnos de elegir, ¿no? Y de elegir y organizarse en cuanto a su tiempo, porque hay veces donde que no pueden, ¿no? Llevarlo de forma presencial debido al trabajo u otras actividades que puedan llevar, ¿no? Las personas. Pero, y si también quieren llevarlo presencial, también, ¿no? Son libres de elegir. Ok, entonces tú me dices que puede haber un cierta, entonces va a ser igual, pero por lo que tú me dices es que va a haber mayor libertad entonces, de los alumnos que puedan elegir en realidad y así mismo organizarse. Pero, ¿qué pasa si es que en el caso de que no, sí se den cambios o mejoras, por ejemplo, hay un internado estudiantil? ¿Crees que esto se pueda dar en el país? Un internado estudiantil, tipos como lo que hay en Europa quizás, en el que incluyen universidad y un campo claro, tipo un internado más o menos. De que puede haber y de que puede funcionar para algunas personas, sí, ¿no? Pero como te digo, no podemos obligar a las personas, entonces sería para las personas solo que están de acuerdo y voluntariamente se inscriban a esas universidades, ¿no? Internados, como lo dices. ¿Considerarías, y con el tema de los programas estudiantiles, por ejemplo, el programa de Beca 18, considerarías que puede haber también un tema de expectativas por ese lado de los programas estudiantiles? ¿O tampoco o crees también que va a ser igual, que no va a haber, que se va a mantener en lo mismo, lo que comúnmente hay? Bueno, el Estado siempre trata de
ahorrarse en esas cosas, por decirlo así, ¿no? Por eso nuestro país está como está, porque no dan prioridad a esas cosas. Y es muy limitado. Entonces, yo creo que va a seguir igual, Ok. porque solo dan la beca 18, por decirlo así, a personas muy vulnerables, ¿no? Pero hay también otras personas que han vivido siempre, ¿no? En una economía media, pero ya de repente sus padres no quieren costear o de repente no pueden costear la carrera que ellos quieren, pero por simplemente ser de estatus medio, no les ayuda el Estado, ¿no? Comprendo. Entonces, para poder validar tu respuesta, lo que me dices es que no consideras que hay un tema de cambio, ni de mejora, ni de expectativa. Consideras que va a seguir siendo igual, ambas modalidades. También mencionas que es a elección de cada alumno. Va a haber sí mucha mayor libertad por parte de ellos en que puedan elegir y así poder organizarse. Con el tema de los programas, ¿crees que también por parte del Estado no hay un tema de prioridad y que simplemente es limitado? Es eso. ¿Es correcto Claro. lo que entendí? Ah, ok. Entonces, bien, vamos entonces con la persona 6, Alexandra. Para ti, ¿cuáles son tus expectativas y cómo crees que será la educación superior en los próximos años? Bueno, creo que principalmente va a terminar enfocándose en ser un poco más híbrido, dando más facilidades de repente a los estudiantes para que puedan escoger entre ambas modalidades, ya que si bien principalmente las personas que podemos vivir en Lima y las que se pueden costear pueden de repente llegar a acceder a presencialidad, hay muchas personas que no tienen los recursos necesarios para poder venir a la capital para de repente llevar una vida universitaria y demás, y se les hace más factible llevarlo en manera remota. Pues, ¿no? Bien, a ver, en este caso, ¿qué opinamos, por ejemplo, de la inteligencia artificial? Por ejemplo, se conoce que también, así como que hay cambios para mejora, también hay, mejor dicho, la tecnología se usa como herramienta no solo para beneficiarse, sino también toma una desventaja, que es ahora actualmente, por ejemplo, los exámenes de admisión que se pueden hacer incluso con inteligencia artificial. ¿Qué opinas de eso? ¿Eso puede a la larga afectar o crees que no? Creo que sí, principalmente tal vez en los primeros años que llevas cursos generales, porque mayormente los exámenes de ingreso son para como descarte, para saber si estás o no en la capacidad de la carrera que quieres ingresar. Pero creo que en algún futuro, tal vez también depende mucho de la misma sociedad, vamos a terminar usando la inteligencia artificial más que nada como un beneficio, más que para buscar facilitarnos de repente algún examen, así que a la larga nos va a terminar afectando solamente a nosotros. No. ¿Y qué opinamos sobre el tema de por ejemplo, de las internados, de las casas universitarias? ¿Consideras que eso se pueda dar o no? Creo que sí se podría dar si es que el Estado llegara a aportar en ello, tal vez dando facilidades con respecto a obviamente el alojamiento, comida y que no sea un costo tan elevado. De repente eso sería más que nada para gente que no tenga familiares aquí en Lima, para estudiar en la capital en sí, o tal vez para personas que no tengan los recursos necesarios. Pero sí podría ser una opción si es que el Estado lo apoyara, si no, no creo que sea viable. Entonces, ¿considerarías que obviamente el- la educación superior en el país, si bien es cierto, no sé, va en un camino lento, pero si es que hubiera apoyo del Estado, ¿crees que sería el cambio más notorio o no tanto quizás? Gran medida creo que sí, ya que por más que de repente que en las universidades se quiera mejorar algún tipo de, no sé, de repente la enseñanza o demás, si no hay apoyo del Estado, aprobaciones y demás, esto es un poco limitado poder avanzar más rápido. Ahora, por parte de los alumnos, por ejemplo, ¿crees que también ahora actualmente hay mucho mayor interés porque quieran estudiar una carrera o crees que actualmente ven una vía mucho más fácil, como simplemente el hecho de trabajar y no llegar a estudiar? Creo que depende mucho de o sea, del pensamiento, tal vez la crianza de la persona en sí, porque si bien hay un gran porcentaje que quiere desarrollar una carrera universitaria porque se nota que hay una mayor facilidad para de repente conseguir empleo, mejores sueldos, entre otros. Hay otras personas que están buscando trabajar para al final irse del país por las dificultades que hay aquí para tanto estudiar como de repente bolsa laboral, entre otros detalles.
Listo, Alejandra, gracias por tu respuesta. Entonces, para poder validar lo que tú me has mencionado, es que habría mayor elección por el tema de la modalidad híbrida. Asimismo, también mencionas los recursos que pueden tener algunas personas y otras no. Por otro lado, también me indicas que va a depender netamente de los perdón, de cada persona en realidad, si es que quiere realmente llegar a tener una carrera o que simplemente quiere eh, poder solventar sus gastos y simplemente irse del país para tener una mejor calidad de vida. ¿Es lo que comprendí más de tus respuestas? Sí, correcto. Listo. Ok, entonces eso sería todo. O sea, sinceramente les agradezco por su paciencia, por su tiempo, porque sí, en cierto ha sido quizás un poquito lento, para así decirlo, esta sesión, por distintos factores. Les agradezco sinceramente que se hayan podido dar un tiempo. Y nada, eso sería todo por mi parte. Y gracias. Se pueden retirar.